Seguimos en redes, seguimos en la energía de ver. Y bueno, ayer habíamos tocado un punto muy importante que lo tocó ayer Kisi cuando preguntaba con relación al macer, con relación al diezmo, ¿cierto? Al diezmo. El cual quería pasar un poco por el macer, por el diezmo, que siempre nos genera muchísima inquietud. Bueno, hay tres tipos de macer, ¿cierto? Que se acostumbraban en el Beit HaMikdash y que hasta hoy en día también se mantienen. El macer Rishon, el macer para los Leví, que se pagaba de todo fruto, del trigo, del ganado, y apartabas de él el 10%. El 10% era para el levita. Siempre el 10% era para el levita. El levita representa el lev, el corazón. El leví no tenía tierra. Su trabajo era cantar y enseñar la Torah. Eran los que traían la alegría, los que traían el gozo, los que traían el poder de la conexión con Akadosh Baruj Hu. El leví representa la sefirá de Yesod, representa la conexión directa de Yesod entre Yesod y Tiferet hacia Malhud, o sea, columna central, ¿cierto? El Maser Rishon nos conecta con el cielo y con la tierra. Cuando tú das, el shefa y la abundancia baja. Y ahí ese shefa es el shefa que hoy en día, ¿cómo lo manejamos? Antes se le daba al Leví, literalmente a la tribu de Leví, porque no tenían porción y no tenían ningún tipo de tierra que pudieran trabajar, sino era su trabajo espiritual lo único que hacían y era la alabanza a Kadosh Baruj Hu. Y Israel le pagaba al pueblo levita el diezmo. ¿M? Y a través de eso activaba la shefa, la abundancia divina a su vida. ¿Listo? Luego sigue el Masé Sheni. El Masé Sheni correspondía el Masé Yerushalayim, ¿cierto? Que se pagaba especialmente el día 1, 2, 3, 4, 5 del ciclo de 7 años. Se pagaba cuando aportabas el 10% y subías a Jerusalén y lo comías. Lo comías allí en Jerusalén con vino, aceite y frutos, ¿sí? O sea, llevabas vino, llevabas carne, llevabas aceite, llevabas comida, pero era para comer en Jerusalén. Y esto era el trabajo que se hacía en el templo, era llevar y comer. Por eso dice, ven y haya alimento en mi casa y probadme en esto. Y así yo abriré las ventanas de los cielos y habrá bendición hasta que sobreabunde. Es curioso, ¿no? Siempre hago la mención que hoy en día en muchas comunidades está prohibido comer dentro del lugar de estudio, ¿no? Dentro del lugar de congregación. Ah, prohibido, ¿no? Entonces comida, no, no. Cuando lo que Akadosh Baruj Hu hacía en la época de Israel era que haya comida, sobre más comida haya mejor. Por eso hoy en día decimos que nuestra mesa de Shabbat es nuestro altar a Akadosh Baruj Hu, porque es donde ponemos todos los frutos, donde podemos comer y llenarnos y saciarnos, de lo cual aprendemos que todo lo que apartamos para el estudio de la Torá y la conexión con Akadosh Baruj Hu, para los Shabbat, para los Hagim, para las fiestas, también pueden ser usados como Shabbat, como Maser, como diezmo. ¿Mm? De por sí, por ejemplo, sabemos que tenemos la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot, ¿cierto? Sabemos que tiene una primicia, una ofrenda, ¿no? Una ofrenda, que cuando tenemos los Hagim especiales, ahí hay una ofrenda especial más alta. Entonces, los sabios dicen, ¿cuándo pagas ese macer? ¿Cuándo pagas esa primicia, ese bicurín? Cuando haces tu sucá, porque cuando haces tu sucá, todo lo que gastas, ¿no? Tienes que comprar los palitos, tienes que comprar las puntillitas, tienes que comprar todo para montar tu casita, decorarla y todo eso, gastas un dinero. Eso es un bicurín, eso es una ofrenda. Entonces, mucho de lo que hacemos en nuestro trabajo espiritual, que día estaba con alguien en la comunidad y entonces compró su sidur y compró su mezuzá y compró varias cosas, ¿no? Decía, qué alegre es esto, qué bonito es eso. Decía, sí, claro, y no te preocupes, eso hace parte de tu conexión con Akadosh Baruj Hu. Hay que entender que cuando inviertes en tu conexión con Akadosh Baruj Hu o cuando incrementas tu conexión, alguien me decía, Rab, tengo la mezuzá, ¿cómo puedo incrementar el nivel de mi mezuzá? Yo dije, pues compra una más bonita, una cajita más bonita. Y también puedes ponerle un clav más kasher, un clav más, un rollo más de un rabino más elevado, ¿cierto? De mayor nivel, una letra más fina, más bonita, y eso te va a dar más kedushá, ¿sí? Y puedes incrementar, y todo eso vale un montón de dinero, ¿no? De por sí, hablando de ese macero de Jerusalén, de ese macero de comer, podemos hablar de la comida kosher, ¿sí? No es
un secreto, que comer kosher es muy costoso, muy costoso, ¿cierto? Comer kosher es muy costoso. Cada vez que quieres comprar algo y que sea más kosher, ese más kosher es más plata, punto. ¿Sí? Entonces, a medida que puedes incrementar tu nivel de kedushá, de santidad, de separación en lo que comes, también ese esfuerzo es considerado como un maser, como una ofrenda a cada Hu. Bueno. Maser Sheni conecta con la Sefirah Tiferet, que es belleza, que es deleite, que es transformación, que es Kedushá, que es subir de lo físico a lo espiritual, a Jerusalén. Sabemos que Jerusalén es el nivel de Binah, el nivel de conexión con nuestro Leb, con nuestro corazón. Por eso está conectado con los de Bin, con el corazón, el trabajo más importante, nuestra conexión con Akadosh Hu se hace en nuestro corazón. Bueno, y luego seguimos el tercer Maaser, el Maser Ani, el Maser del pobre, para el pobre, el 10% para los pobres. Le Ani, Maser Le Ani. Este corresponde a los años 3 6 de los ciclos de 7 años. ¿Cómo se pagaba? En vez de subir a Jerusalén y darlo, buscabas un pobre, un huérfano o una viuda, y a ellos lo dabas. De por sí es muy bonito si tú puedes saber en qué año estás, ¿no? Ya hemos explicado eso, muchos años lo hemos explicado, muchos estudios lo hemos explicado. Un bebé en el primer año está en Gesed, en el segundo año está en Geburah, el tercer año está en Tiferet y así sucesivamente. Cada año incrementa. A los 7 años llega Malhut, por eso un niño a los 7 años cambia. ¿Mm? Todos los hemos tenido hijos, sabemos que a los 7 años los chicos cambian. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegan a Malhut. Y luego el octavo año es Gesed, del siguiente nivel. Y así sucesivamente. Entonces tú puedes saber en qué año estás de los 7 años, dependiendo de la edad que tengas. ¿Mm? Por ejemplo, yo tengo 51 años, ¿no? Tengo 51 años. Entonces yo acabé de pasar un año Yovel. Oh, sí, literal. 50 es Yovel. 50 es el año de redención, el año de el Malhut de Malhut. Es el gran Malhut de Malhut. 29 es Malhut de Malhut, 50 Yovel. ¿El 51 qué es? El 51 es Gesed de Gesed. O sea, tengo mi primer año. O sea, yo hoy tengo mi primer año de mi segunda vida. Exactamente. Sí, sí, no me vas a pedir cuánto me está. Que te lo tengo que perdonar. Literal. No, mentira, sí te lo tengo que perdonar. Sí, pídemela porque fue lo que enseñamos ayer. Pero bueno. No cambiemos de tema. Bueno, de Jerusalén, entonces en vez de subir a Jerusalén, los sabios dicen que aquí no subimos sino bajamos, ¿sí? Si se dan cuenta, los otros dos Maser subimos, ¿sí? Subimos a los Levín para darle, subimos a Jerusalén para comer. Cuando hacemos Maser Ani, bajamos, porque la persona que está necesitada está abajo de ti. Entonces no es un Maser que se da arriba, es un Maser que se da abajo. Y ahí los sabios dicen es más poderoso. ¿Por qué? Porque sabemos que un árbol llega tan alto como tan profundas sean sus raíces. Entonces, cuando estás haciendo un trabajo hacia arriba, hacia los Levín o hacia la Kedushá en tu vida, ese esfuerzo te está indicando hacia dónde quieres ir, qué tan alto quieres empujar tu vida. Baruch Hashem. Pero cuando estás haciendo Maser Leaní, la ofrenda al pobre, te bajas, vas abajo. Entonces buscas a una persona pobre, buscas a una familia necesitada, buscas a un huérfano, buscas una viuda. A ver, en términos generales, el huérfano da más puntos, la viuda da muchos puntos, Eh, el extranjero da muchos puntos, el extranjero con carencia, o sea, el típico migrante con carencia, el pobre y el menesteroso, o sea, está el pobre, el que vive en una casita humilde, ese te da un nivel, pero te da aún más nivel el menesteroso, o sea, la persona que está en la calle. Menesteroso es la persona que está en la calle pidiendo. Exactamente. La gente, los habitantes de calle, los famosos habitantes de calle que aquí
tenemos mucho trabajo. ¿Mm? Y ojo, el año tercero y el año sexto son años de Geburah, de juicio Hashem. Y ojo, porque si entendemos que ese Maser nos va a ayudar a reconectar Geburah, sabemos que en Geburah están los juicios severos, están los golpes duros, está el juicio difícil. Por eso el Maser, la acá leaní al pobre, suaviza juicios. Mire, yo no me canso de repetirlo. Cuando alguien se acerque a ti, a tu ventana del carro, o ahí en el Transmilenio y te pida plata, aun cuando pareciera que, ay, qué pereza esta gente siempre, esa persona te está salvando la vida. Y con lo que le des, porque ahí es lo bonito de esta energía, que no es el valor que des, es el gozo con el que des. Lo que le das salva tu vida de un juicio y te salva de juicios severos. Bueno, también, si bien este Maser, el Maser Leaní, conecta con Geburah, está dirigido, es un Geburah conectado con Malhut de Geburah, por el cual nutre el mundo. Y existe una regla, ¿no? Midah Magme medida por medida. Está escrito en la Gemara que cuando una persona es pobre es como si estuviera muerta. Si se han dado cuenta que la gente está tirada en el piso y la gente pasa y la mira, la ignora? ¿Por qué? Porque están muertos. Hay una muerte espiritual en ellos. Y cuando tú les das, sea acá, lo revives, les das vida. ¿Sí? ¿No has visto el rostro de una persona cuando recibe un dinero? ¿Sí? ¿Cómo rebosa alegría? Esa alegría, esa alegría corrige el mundo. Esa alegría limpia el mundo. Hay algo que la gente siempre me repite cuando enseño este tema. Es decir, ay, no, Ravi, pero hay gente que se acostumbra a pedir y entonces ya no trabaja. Es problema de ellos. Es problema de ellos. Mire, hay un secreto con el Maser. Hay un secreto con el Maser que siempre me encanta explicar. Mire, en la época del templo, la gente cogía una vaca. ¿Una vaca cuánto vale hoy? 1 millón, 3 millones, 5 millones, dependiendo de la calidad de la vaca. Supongamos una vaca buena, 5 millones. ¿Qué hacía con la vaca? 140 millones vale una vaca. Sí, sí. Bueno, ¿qué hacían con la vaca? ¿Mm? La quemaban. Cuando Moshe Rabbeinu le mostró a Calvary Hu el poder de la seca y el medio shekel, le mostró una moneda ardiendo en fuego y consumiéndose. Y ojo, porque este es el secreto de dar. ¿Por qué les decía ayer, por ejemplo, a cuánto les ha pasado? Que cogen y meten una plata en el bolsillo y luego cogen y sacan porque tienen que meter el celular y se les pierde la plata. Se les perdió, lo botaron al piso. Tal vez alguien la recogió y le sirvió para algo. Tal vez, no. Tal vez cayó en un río y se la llevó al río y se volvió basura. Ya. En ambos casos pagó el diezmo. Porque el diezmo no tiene que ver con lo que pase con el dinero. Bueno, aquí la Torah nos está enseñando que sí hay una energía en cómo lo das. Pero el punto del diezmo es quemarlo. ¿Sí? Literalmente la gente llegaba y quemaba la plata, quemaba las ovejas. Sí, o sea, está. Y se las comía nadie. Bueno, o sea, hay una porción para los levitas y eso, pero no estaba hablando de eso. Estaba hablando de las ofrendas quemadas, ¿sí? Que eran totalmente consumidas. Y eran el sacrificio más elevado. O sea, nadie disfrutaba de esto. Y eso siempre eran los sacrificios más elevados. Literalmente, si una persona coge un arma de billetes y lo quema, le está pagando el macer. Punto. Así funciona. Porque, ¿cuál es la energía del macer? Es un dinero, no un dinero, así como hoy vivimos en un mundo de dinero. Bueno, en unos años vamos a hablar son las criptomonedas, ¿cierto? Porque vamos a hablar de monedas digitales. Es una porción de tu ingreso que no disfrutas, que lo quemas. ¿Y dónde lo quemas es lo que quieres santificar? ¿Mm? Entonces, las clipots se alimentan de esa porción que para ellos le pertenece. ¿Saben bien que acostumbramos cuando comemos?
siempre dejar un poquito en el plato, un poquito. Sí. A mí a veces se me olvida, entonces dejo un par de boronitas. Digo, "Ay, estos son mis desechos, son mis sobras". ¿Y por qué se acostumbra? Podrías decir, no, no es más importante la santidad de la comida y no desperdiciar nada por la hambruna que hay en el mundo. No, es importante dejar un poquito de comida en el plato y botar un poquito, ¿cierto? Lo hacemos, ¿no? Lo hacemos cuando hacemos el jalá, cuando hacemos jalá la masa del pan, cogemos un pedazo y la quemamos. ¿Y qué decimos? Ese pedazo es para la clipá, es para el mal, para el mal, para pagarle al mal su porción. El mal tiene que tomar una porción de la que nosotros le damos, no de la que nos quita. Y cuando nosotros alimentamos al mal a través de la Torá, estamos corrigiendo, porque también estamos elevando chispas de luz. Y estamos evitando que el exilio, que el galú de Israel tenga que ser aún más bajo. Baruch Hashem. Entonces tenemos en el primer año es un maser sheni. En el segundo año es un maser sheni. En el tercer año es un maser ani, del pobre. En el cuarto año es un maser sheni. En el quinto año es un maser sheni. En el sexto año es un maser ani. Y en el año de Shemitah no se siembra, no hay maser. Aquí es algo bien importante. En el año séptimo no hay diezmo. No se daba diezmo. ¿Mm? No puede decir, ¿por qué no se daba diezmo? Porque no había ganancia, no había usufructo. Como eras granjero o ganadero, entonces no vendías tu ganado ni trabajar la tierra, pues no hay. Si una persona hace año Shabbatko, año Shemitah, año, lo que llamamos un año sabático, o sea, un año dices no va a trabajar, ese año no tienes que pagar más. Ojo, y aquí los sabios dicen, todos deberíamos procurar hacerlo, todos. Bueno, los únicos que no son aquellos que trabajamos en el trabajo espiritual, porque nuestro año de Shemitah igual es enseñar Torah, igual, ¿verdad? Entonces no funciona, pero todo aquel que trabaja en algo secular, en algo del trabajo de la tierra que produce, esa persona que produce, si un año no produce, ese año no está obligado a pagar diezmo. Es decir, una persona ahorró durante 6 años para un año no trabajar. Ese año que no trabaja no tiene que pagar más. Bueno, entonces si alguno aquí quiere decir, un año completo no quiero pagar diezmo, entonces fácil. Haga un año en Shemitah. No, pero bueno, ustedes me entienden. Bueno, aun cuando sí sería muy bueno que todos lo pudiéramos hacer. Sería ideal que cada vez que llegara un año Shemitah, que llegara este conteo de 7 años, llegara a un año Shemitah, no trabajar. Esto trae mucha abundancia a una nación, muchísima abundancia. Dejar, Israel, siempre es algo que comento, Israel no es una potencia, no es una tierra fértil. Ah, sí, claro. La definición de riqueza, la definición de riqueza no es cuánto ganas, sino cuánto puedes vivir sin trabajar, sin perder tu calidad de vida. Ah. Si acaso, no digas tonteras. Bueno, bueno, realmente el año es el año de fe. O sea, recuerden que Israel estuvo en Galut, estuvo en la diáspora en Babilonia por 70 años y cuando el profeta, el Naví Daniel pregunta a Calvary, ¿por qué 70 años? ¿Por qué tanto tiempo? Y él dice, porque son los 70 años shabáticos que no descansaron. Por cuanto no dejaron descansar la tierra, ni descansaron ustedes, obviamente esos años los tuvieron que llevar al exilio. Y los sabios nos enseñan de aquí que todos los exilios son años que no descansamos. Shabbat que no hicimos. ¿Mm? Ahora hablábamos con alguien aquí en la comunidad que alguien tuvo un accidente y le mandaron 2 meses de cama. Y yo sé que es una persona que no gusta mucho guardar Shabbat. Entonces, ay, no quiere guardar Shabbat, no se preocupe, ahí lo van a hacer guardar Shabbat. ¿Cierto? Lo van a hacer guardar Shabbat. ¿Mm?
El Maser se paga o se paga, ya eso lo aprendimos. Trabajamos 6 años, 6 sefirot de Seyampin, que es el lugar diferente de Oye Sol. Año es mitad, el Malhut. La tierra descansa y reconoce a Hashem en todos sus aspectos. Entender que el descanso es un atributo de reconocimiento del Creador. Si cumples 6 años dando Masher, el año Hashem te da 3 años. Ordenaré mi bendición, está escrito. Petsiviti et virjati. Ordenaré mi bendición. ¿Por qué por 3 años? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que siempre vemos en Shabbat, acá el día sexto te da bendición para el día sexto, te da bendición para el día séptimo, que es Shabbat, y te da bendición para el primer día de la semana. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si no vas a trabajar un año entero, pues el año anterior tienes que triplicar el ingreso para que ese año, de lo de ese año, más lo del siguiente año, pero ojo, el otro año que comienzas a trabajar, no es que comienzas a trabajar la tierra y ya te pagan. Tienes que cosechar y esperar un año para que te paguen. Entonces, realmente, cuando guardas el año sabático, no recibes la bendición del año, de los 6 años y el año sabático. No, recibes 3 años más en un solo año. Y por eso hay bendición en guardar Shabbat. Toda persona que guarda Shabbat lo sabe. Toda persona que no guarda Shabbat no lo ha experimentado. ¿Cierto? El Maser es un tikkun. Adán Arishon no hizo Maser, del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Recuerdan que hay una ley que es que cuando tú tienes un árbol, te da fruto, no puedes comer de ese árbol durante 3 años? Solamente hasta el cuarto año puedes comer, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Los sabios dicen, ese es el macer, el diezmo del árbol. Entonces, por 3 años ves el fruto caer en tierra y podrirse o ser comido por la tierra, ser consumido por la tierra. 3 años, ¿cierto? No puedes comer de su fruto. ¿Qué hizo Adán Rishon? Vio el árbol del conocimiento que había acabado de ser sembrado y comió y perdió la bendición. Los sabios nos dicen, él no pagó el diezmo a Hashem, no dejó que el fruto cayera en tierra y muriera, por lo cual vino muerte al mundo y a la creación. ¿Cómo corregimos el mundo? Pagando el Masher. El año Shmitat, Kesef, el final de los 7 años se perdonan todas las deudas. ¿Por qué? Porque es un año de libertad de la esclavitud. No tenemos conexión con la esclavitud en Shabbat. Por eso dice, no trabajarás ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni el extranjero que habitara en tu casa, porque yo, Akadosh soy Hashem. ¿Por qué la orden de guardar reposo es para toda la casa? Y si se dan cuenta, mucha gente, mucha, siempre va a decir, oye, pero no, el día el mejor día de ventas es el sábado, ¿cómo me vas a quitar el sábado? Soy comerciante, es mi mejor día de ventas. Precisamente el máser sobre más alto es, más bendición trae. Si se dan cuenta la conexión que hay entre diezmo y Shabbat, a la final una persona que está todo el día guardando el Shabbat no está ganando dinero. Y ese dinero que está dejando de ganar es parte de su máser, es parte de su sacrificio a cada brijo. Máser Kesef es otro concepto que ya es el máser que aplicamos hoy en día a nuestro dinero. Maser Kesef, Kesef es dinero, plata, efectivo. ¿Mm? Siempre preguntan, ¿el Maser, acá, se da con relación a la ganancia o al ingreso antes o después de impuestos?
La respuesta siempre es antes, en la ganancia neta. O sea, tú para las cuentas del MASER no usas lo que te sale en la planilla de nómina o en lo que te sale en el ingreso eh, neto, sino en el ingreso bruto. ¿Por qué? Eh, Porque la parte de los impuestos es una parte que se paga a Malhud, al mundo físico. Qué curioso, generalmente también tiene que ver con el diezmo, ¿no? Realmente es el 10, el 11, el 15, bueno, aquí en Colombia ya está el 19, carísimo. Pero bueno, es un impuesto carísimo. Pero el MASER se da sobre lo que recibes, sin los tributos. ¿M? Aun cuando si hay comunidades que acostumbran y le dicen a la gente, no, paga el MASER por el ingreso bruto, neto, perdón, el neto. O sea, lo que te llega literalmente que ser en efectivo, después de impuestos y después de salud, después de gastos. ¿Cierto? Todos los gastos tienes, el ingreso neto, neto que te lleva. Ahí, si se dan cuenta, hay un problema, porque, por ejemplo, se debe pagar diezmo sobre un crédito. ¿Ustedes qué dicen? Si se puede, no se puede. ¿Por qué? Porque tú haces un ingreso, haces un crédito de 10 millones y pagas de diezmo 1 millón. ¿Ya? Lo pagas. Eso significa que de las cuotas ya no tienes que pagar el diezmo. ¿Sí, sí soy claro? Porque ya lo pagaste en... No, 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 es como los impuestos, no se deben pagar doble vez. Lo pagaste una vez, ya listo. O sea, no puedes pagar el diezmo, el crédito de lo que te entregaron y luego de las cuotas, cuando estás pagando las cuotas, de ese valor que paga las cuotas, sacas el diezmo. No. Ahora bien, si no pagaste del crédito, entonces la porción que pagas de la cuota debes pagar el diezmo. Por lo cual los sabios dicen, es mejor que lo hagas sobre el bruto, antes de impuestos, ¿vale? Pero, como les digo, eso ya se negocia con cada comunidad. Unas comunidades lo dicen sobre el bruto, otras comunidades lo dicen sobre el neto. Es muy, es muy como la autoridad lo determine. Ahora bien, tú dices, bueno, no lo hago con la comunidad, lo voy a hacer yo con mi familia, lo voy a hacer dime, en ambos casos, en ambos casos. En ambos casos. Si te llega una plata, que vas a pagar el diezmo y la vas a prestar, pues en teoría sobre esa plata deberías pagar el diezmo. Ahora bien, no puedes pagarlo y prestas la plata y cada vez que te paguen una cuota, pagas el diezmo. Y si te la prestan a ti, tú recibes la plata, pagas el diezmo. Si no pagas el diezmo, entonces de cada cuota pagas el diezmo. Lo cual, si se dan cuenta, queda mejor pagar el diezmo del crédito y no de las cuotas, porque las cuotas siempre van a ser más caras, porque es el patrimonio más los intereses. ¿Sí? En eso, por eso muchos se quejan, ay, eso es una alhaja muy compleja. Ah, les está diciendo, muchos, Dios. Entonces, de los sabios dicen, mire, cuando, por ejemplo, eres tú, ¿no? No es una empresa, tú eres empresario, eres independiente y te haces una plata, ¿sobre qué la haces? Eso lo negocias tú eres la autoridad. Ahora bien, lo que determines, cúmplelo. Porque la mayoría de personas, y les digo con absoluta conciencia y certeza, la mayoría de personas hacen pactos con Acadóbrijo y no los cumplen. Mire, no se pongan a prometer nada a Acadóbrijo que no van a cumplir. No se pongan. Mire, mucha gente en un problema económico dice, Señor, si tú me salvas de esta, voy a pagar mi diezmo juicioso, voy a hacerse acá, voy a ayudar a los pobres, voy a construir una sinagoga. Mire, nunca lo hacen. Bueno, no falta que sí lo hagan, pero la mayoría no lo cumple y no saben en el lío que se meten y después tienen sus finanzas totalmente quebradas, rotas y no saben por qué. ¿Por qué? Porque se pusieron a comprometerse cosas con Hashem y no cumplieron. Hoy en día el Levit se considera aquel que enseña Torah y que da la bendición y que trabaja en algún nivel en una sinagoga, en una casa de estudio, en un Beit Midrash, ¿cierto? Y entonces ahí hay una oportunidad de almacén.
Akadosh Baruj Hu, hay muchos que trabajan el hacer be'ez, bil, she, tita, sher, dar el diezmo con el propósito de enriquecerse. Algunos rabinos dicen, no, ese no es el objetivo del diezmo, pero muchos lo usan y les funciona. ¿Mm? Si una persona quiere en algún momento adquirir un buen nivel, es bien importante trabajar el maser. Bueno, porque eso abre unas puertas de bendición que no se van a abrir de ninguna otra parte. Mm, Bueno, hablamos del maser. Ya hablamos del maser. Yo creo que ya dejamos el maser ahí quietico. Eh, Hay varias cosas que quería hablar. Quiero hablar un momentico de esta semana, de Parashat Shoftim. Shoftim, jueces, Shoftim Somrim, jueces y policías pondrás. Una de las órdenes más importantes de la Torá, de las alajot de Moshe Rabbeinu, es poner autoridades. Poner autoridades para dirigir al pueblo, poner autoridades para manejar las naciones, ¿cierto? Y desde que tenemos estas leyes, este juicio, ¿cierto? Esos jueces que dictan juicios, que son personas idóneas para administrar justicia, y tenemos esta gente preparada para ejercer como policías, como vigilantes de las naciones, el mundo es mejor, ¿sí? Antes de que esto existiera, el mundo era un caos terrible, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y vemos que cuando esto se pervierte y hay tiranos por ahí que quieren hacer lo que quieren, esto es horrible, porque utilizan los jueces y utilizan las policías para hacer daño. De donde viene una de los pasajes centrales de Parashat Shoftim Rim, y es Seder Seder Tirdof, justicia, justicia perseguirás. Los sabios dicen, es necesario decir dos veces Seder, justicia. Y ahí entonces entendemos que el justo debe trabajar en justicia en los cielos, conocimiento de la Torah, y justicia en la tierra, justicia en las cosas diarias, justicia en la vida diaria. Y aquel que tiene su vida basada en la justicia divina va a poder ser un juez justo. Primer nivel. Los sabios nos dicen, el ser leaní, el justo para el pobre. B, Sedek Leashir, el justo para el rico. No hagas acepción de personas. Si se dan cuenta, todas esas ideologías perversas que promueven el odio de clases hacen que los pobres odien a los ricos y ojo que los ricos odien a los pobres, porque siempre es en ambas direcciones que el odio se genera. Si un gobernante, si algún grupo específico trabaja el odio hacia los ricos, va a generar también que los ricos no tengan afinidad con los pobres. Digo, porque van a ver a las personas que trabajan para él señalándolo, menospreciándolo, atacándolo permanentemente, y esto va a generar un rechazo y se va a generar también un odio. El primer aspecto de Sedek Dov, el Sedek Leaní, el justicia para los pobres, pero el Sedek Leasir, el justicia para los ricos. Y los sabios nos dicen, una persona que quiere ser rica tiene que buscar la justicia para los ricos. Y casi que enfocarse más en la justicia para los ricos que en la justicia para los pobres. Pero no, eso es injusto. Sí, porque la afinidad de forma es una energía. Si tú te afinas, te diriges hacia el rico, vas a jalar bendición de abundancia. Si tú te pones a trabajar en los pobres o solamente los pobres, ojo, solamente para mantenerlos, no para sacarlos hacia ricos, entonces vas a tener un desbalance y vas a poder darles pan, pero otros van a tener hambre. Por eso, la verdadera justicia es trabajar en los ricos. Ojo, en los pobres, pero para que sean ricos, pero con energía ricos. Sí, sí me hago entender. ¿Mm? Por eso, ceder leaní, pues cederle a shir. Justicia para el pobre, justicia para el rico. Eso es uno de los niveles de Sedek Seder Tildov. Otro,
Otro nivel que nos enseñan los sabios. Seder Baolan, hace, Seder Baolan Abba. Justicia en este mundo y justicia para el mundo venidero. Justicia en este mundo y justicia para el mundo venidero. Uno de los principios más importantes de toda la Cábala, de toda la Torah, es entender que cada cosa que hacemos en este mundo tiene consecuencias en el mundo por venir. Todo lo que hacemos se va a ver reflejado en el mundo por venir. Por lo cual, aquel que tiene los ojos puestos en el mundo por venir, va a jalar bendición en su vida. Aquel que solamente tiene los ojos puestos en este mundo, puede irle bien, pero va a tener una eternidad pobre. Y ahora bien, ¿de qué le sirve a un hombre ser muy rico en esta generación y ser pobre eternamente? Y ojo, muchos ricos de esta generación están en ese nivel. Tenemos que trabajar, Seder Baolan Ase, riquezas en este mundo, Seder Baolan Abba, riquezas en el mundo por venir. Tercer nivel, Sedek Ser Tidov. Sedek Bedin, Sedek Be Peshara. La justicia al juzgar, y a veces la justicia es ceder y traer paz. Muchas veces haces una justicia y el juicio tiene que ser duro, tiene que ser din, juicio severo. Sede bedin, juicio duro. Pero a veces la verdadera justicia es en ceder. El mejor ejemplo, los hijos. ¿Sí? Son tus hijos, ¿sí? Ni más los que tenemos hijos adolescentes. Un día Arturito me decía, ay papi, perdóname porque a veces te contesto tan feo. Y tú no te enojas. Le decía papi, y yo sé que son las hormonas. No me va a penar a pelear con tus hormonas. Porque tú estás en un momento donde hormonalmente es como una mujer cuando está en una etapa hormonal. No vas a pelear con las hormonas. O sea, es, es entender que está pasando por un proceso. No, eso es verdad. Sí, cada- en el año tenemos 4 periodos. No me dejas terminar. Lleva a decir como el hombre cuando está hormonal. Y va a seguir con ese nivel. Yo le decía, papi, yo sé que eres adolescente, mi amor, y claro que tengo que corregirte, porque si no, el adolescente lo mira a uno hasta dónde puede ir. Pero también no me voy a enfrancar en peleas sin sentido, cuando sé que son tus hormonas las que están peleando. Ya. Entonces, a veces la justicia es ceder y hacer paz, ¿sí? Tu esposo, tu hermoso esposo, está hormonal. Hay hombres que están hormonales. Y tuvo un mal día de trabajo y peleó con y el jefe lo vació y le echó a la abuela y llegó a la casa así. Claro, tú le dices alguna. Ahora bien, tú tienes dos opciones: o decir, ay, mi esposo tuvo un mal día, quedó cargado, lo voy a crucificar porque me contestó feo. Voy a decir, voy a entenderlo, voy a ceder y traer paz. Y a veces y puede estar equivocado, viene como el adolescente, súper equivocado, pero a veces ceder y hacer paz es justicia. Pero ojo, porque a veces no. Hay veces muy adolescente, muy querido, muy en crecimiento, pero de malas. Lo que hizo está mal y tiene que ser castigado. A veces sí tiene que haber gesed. Puedes estar muy hormonal y todo, hombres, más mujeres no, pero igual hiciste mal, contestaste feo y fuiste grosera, digo grosero. Ay, debe haber juicio fuerte. Bueno, no fuerte, juicio. Tienes que eh, hacer clara, tienes que corregir a la persona. ¿Mm? Eh, los sabios nos dicen, ¿por qué dice tirdo, perseguir? Perseguirás. ¿Mm? Está en continuo, ¿no? No dice, harás justicia, ya. Persigue la justicia, ya. No, ¿por qué perseguirás?
Tirdof, porque la justicia corre, la justicia no se esconde y la justicia hay que ir detrás de ella. La justicia siempre está adelante, nunca está atrás, nunca está en el presente, la justicia está adelante. Y esto es uno de los grandes secretos de la Cábala. Si entiendes que el ceder, la justicia, el justo, va siempre adelante, la Torah siempre va adelante, la, el acto justo siempre va adelante, tú vas a tener un nivel de elevación más alto. Y es un camino. ¿Por qué dice Terdov? Porque es algo que te indica caminar detrás de ella. No puedes decir soy justo. Nadie puede decir soy justo. Porque el ser justo no es un acto, no es un nombramiento, no es un cargo que recibes, es algo que haces. ¿Sabían que en Israel se entregan cientos de títulos de rabino en el año? Cientos de toda la yeshiva. Y la mayoría de esos hombres nunca enseñan un aleph a una persona. Nunca, nunca. Nunca enseñan un mensaje a alguien. No, y no digo que no tengan mérito. Todo lo que aprendieron, Baruch Hashem. Pero Rabí, más allá de significar alto o elevado, es maestro, es el que enseña. ¿Cómo vas a ser maestro y no enseñas? ¿Cuánta gente se gradúa en la Universidad de Magister y ocupa un lugar para mandar, pero nunca enseña? El maestro enseña, porque el acto de Torah es un acto de hacerlo continuamente, en el nivel que sea, pero es un algo de seguirlo. Tirdof, viene de la palabra rodef, que es perseguidor. Perseguidor es como cuando literalmente alguien se pone a perseguir, oiga, no me persiga, sí, oiga, rodef, no me persiga, ¿cierto? El perseguidor. ¿Mm? Eh, eh, es algo que tiene que hacerse seguidamente y perseguir no de lejos, sino de cerca, o sea, muy pegadito, muy pegadito. Hay gente que quiere hacer justicia por su propia mano y esto viola el principio ser porque no dice harás justicia, no, perseguirás la justicia. La justicia la hace Hashem. Muévete y pelea por la justicia. No sé tú la justicia. La justicia es la Torah. La justicia es Hashem. Búscala y haz que se cumpla. A veces cuesta dinero, a veces te va a costar tiempo, a veces te va a costar orgullo, pero tiene que ser Tirdof, permanente, seguida, persiguiendo la presencia de Calvario. Seder Tirdof. Necesito. Leman, Tchye, Beyar, Rashta, para que vivas y heredas la tierra que te da tu Adonai. Para que heredemos justicia, debemos seguir la justicia. El, el derecho de los justos es ser la justicia, porque son los justos. O sea, su origen, su origen etimológico de justo es la justicia. Lo que determina que una persona sea justa es que hace justicia, que busca la justicia, y la justicia lo va a perseguir. En un lugar sin justicia no se puede vivir. ¿Por qué fue destruido el mundo diluviano? Porque no era un mundo justo, era un mundo perverso. ¿Por qué fue destruido Sodoma y Gomorra? Porque todas las leyes estaban giradas. Todo el mundo era malo y su mente era permanente a hacer lo malo. Eran mentes pervertidas que solamente buscaban hacer lo malo. Y entonces no se puede llevar esa energía al siguiente nivel. La tierra de Israel sostiene al justo, al ceder. Tu casa, tu negocio, tu familia no duran si no está en estado de justicia.
¿Qué hace que una casa no sea destruida? Que haya justicia. ¿Qué hace que un negocio prospere? Que tenga justicia. Cuando ustedes ven esas familias que prosperan, les va bien, van a tener dinero, pero no son justos, no son justos entre sí, no son justos con los demás, esa casa va a caer. Pero cuando ves una casa que prospera, que crece, y son justos entre sí, los padres con los hijos son los padres, cuando son justos con sus empleados, con sus colaboradores, con sus servidores, con sus amigos, esa casa prosperará. Ceder, ceder, ceder. Justicia, justicia perseguirá.